días, hermanas y hermanos. Estamos aquí reunidos en el nombre del Señor y queremos honrar y glorificar su nombre con nuestros corazones, como escuchábamos en los testimonios, dolidos, entristecidos, y pidiendo al Señor que nos enseñe y que nos ilumine para realmente ser luz, especialmente a las nuevas generaciones. Lo hacemos en su nombre, pero también todo el culto estemos pensando en todas las familias que han sido afectadas de Torreón, principalmente en todo nuestro país, por el consuelo, la misericordia y porque todos los que nos decimos cristianos y cristianas en este país, pues hagamos lo que nos corresponde. Es amor, ser amorosos, compasivos, misericordiosos, para que el Señor pueda obrar en estos corazones y a través de nosotros. Lo hacemos en su nombre, amén. Y les invito, hermanos y hermanas, a que nos demos la bienvenida con el himno 230. Muchos ya lo sabemos de memoria, lo cantamos dos veces. La segunda vez nos saludamos unos a otros. Himno 230.
bienvenidas todos y todas. Y con esta alegría también podemos seguir cantando. Los invito a que busquen el 109. Fíjese lo que dice el verso 5. Líbranos de resignarnos imparciales frente al mal. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos fe y valentía para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios es que no nos quedemos indolentes ni indiferentes ante el mal, sino que hagamos en el nombre del Señor. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos y hermanas. Es el anhelo santo del Señor. Amén. Ahora los invito a que busquen en sus hojas, en los boletines. Hay una serie de cantos. En el boletín, por favor. Si alguien no tiene, hermano Juan, le agradezco. ¿Hay el hermano Juan Manuel Ramírez? Si a alguien le falta boletín, porque aquí están algunos cantos. Ok, gracias, hermano. Digno de honra.
himno 220. 220, brilla Jesús. Que ha sido como creo que el himno lema, ¿verdad? Bueno, desde el primer culto de Shalom hace 20 años, próximos a celebrarlos. Brilla Jesús. Y este es el momento para confesar e interceder. Confesar desde lo íntimo del corazón de cada uno y cada una, pero también interceder. Y vaya si hay cosas por las cuales y por quienes tenemos hoy y cada día, pero hoy como iglesia, interceder para que el Señor manifieste su amor y su misericordia y el consuelo y la esperanza que tanto se necesita
en nuestro país en estos días. Les invito a que escuchemos la palabra, el Salmo 122. Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que sea edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas de los juicios, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Gracias, Padre, porque hoy inspiras nuestros corazones, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día y has confrontado esta semana nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Y por ello, Señor, queremos interceder este día por nuestro país, Señor. Queremos interceder por los niños y las niñas, Señor, de este país, porque ellos cargan sus propios problemas, Señor. Y, Señor, llegan a pasar cosas con ellos que no podemos comprender. Queremos interceder, Señor, por esas familias que han sido quebrantadas, que han sido muy dolidas, Señor, por esas familias que han sido divididas y que son causas ahora de los problemas de tantos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, Señor. Queremos interceder por aquellos jóvenes, niños, adolescentes que sufren de angustia, Señor, que sufren de depresión y que, Señor, queremos que nos uses como instrumentos tuyos. Señor, te pedimos por cada familia de nuestro país, pero también pedimos por cada una de nuestras familias aquí, nuestros jóvenes, adolescentes y niños.
Señor, a nosotros como adultos, danos la fortaleza, el corazón, la decisión, Señor, para poder apoyarlos, para poder invertir en ellos tiempo de calidad. Danos la sabiduría para poder aconsejarlos. No nos dejes, Señor. Este mundo grita por saber de ti, pero saber de ti desde tu amor profundo, desde lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. No por lo que digamos, no por lo que nos sepamos de memoria en la Biblia, sino lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por eso como iglesia clamamos a ti. Ayúdanos a fortalecernos. Ayúdanos a continuar cerca de ti, Señor. Y que podamos, Señor, no ser ejemplos, sino que los niños, niñas, jóvenes, matrimonios puedan ver, Señor, en nosotros tu amor, tu gracia, tu bendición, Señor, y que nada nos puede faltar y que nada vamos a necesitar cuando estamos cerca de ti. Imploramos, Señor, por nuestro mundo, imploramos por nuestra naturaleza, Señor. Imploramos por cada uno de los países que viven conflictos, Señor. Mueve los corazones, muévete, Señor, donde quiera que sea. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre infinito de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Himno 259.
haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no está aquí, y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías, que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová me llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abías fue a encontrarse con Acab, y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y sirviendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Pueden sentarse. Todos tenemos desafíos que encarar, ¿verdad? Y este año no es la excepción. Todos, cada uno de nosotros tenemos desafíos que enfrentar en nuestras vidas, en nuestros proyectos de vida, con nuestras familias, como iglesia y como ciudadanos en este país. Y estos desafíos que tenemos que encarar no siempre se presentan de manera plácida, de manera buena, de tal manera que no tengamos obstáculos, sino muchos desafíos enfrentan obstáculos. No solo obstáculos, sino hasta enemigos. De tal manera que para alcanzar las metas, los objetivos, los proyectos, tenemos que recuperar fuerzas espirituales, fuerzas anímicas, para poder encarar los desafíos que tenemos frente a nosotros y alcanzar nuestros objetivos. Lo mismo sucede para los cristianos, lo mismo sucede para esta iglesia Shalom. Tenemos desafíos frente a nosotros y tenemos que tomar una decisión. O los asumimos o nos escondemos. O los asumimos o los dejamos pasar. O recuperamos nuestra fuerza espiritual, nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en su palabra y nuestras fuerzas dadas por su Espíritu Santo, y mirando hacia el frente y mirando a Jesús, seguimos el camino que nos va a llevar al cumplimiento de nuestra meta. Y yo creo, y estoy convencido de ello, que el Señor nos está llamando a que con el apresto de la fe y la confianza, con el amor y la unidad, encaremos los desafíos que enfrentaremos en la misión que tenemos que cumplir como Iglesia Shalom en este año 2020. Y déjenme decirles una cosa, hermanos y hermanas. Si Shalom no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Así de claro. Si Shalom no vive para servir, entonces no sirve para vivir. Y estamos perdiendo el tiempo.
Y tras 20 años de vida en comunidad, enfrentamos nuevos y diferentes desafíos de hace 20 años, ¿o no? Hay nuevos dilemas, hay nuevas propuestas, hay nuevos personajes, hay nuevas problemáticas, y frente a todas ellas, Dios nos convoca a todos y a todas, sin excluir a nadie, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, a encarar nuestra misión y propósito con decisión. Y el Señor nos dice: vayan, muéstrense con mi mensaje de buena nueva, muéstrense con mi mensaje de amor y de vida a todos los que lo están necesitando. La pregunta es: ¿lo haremos o no? ¿Pagando el costo que sea necesario? ¿Lo haremos o no? ¿Dedicando el tiempo que se requiere? ¿Lo haremos o no? ¿Alentando nuestra fe y la pasión? ¿O no lo haremos? Y vean el relato que hemos leído hoy. Después de un periodo de 3 años de estar escondido a la vista pública, primero en el arroyo de Querit y después en Sarepta, ahora Elías vuelve al centro de la palestra pública. Había estado escondido, había estado haciendo otras cosas, sabía que estaba condenado a muerte, sabía que lo perseguían. Y no solamente en su pueblo, sino, como hemos leído, hasta en otras naciones habían ido a buscarlo por órdenes del rey. Y cuando apareció por primera vez ante el trono del rey Acab y anunció la sequía, era un hombre con una fe incipiente. Sin embargo, después de que pasó 3 pruebas, a lo largo de estos años, 3 pruebas: la sequía del arroyo, la tinaja de harina vacía, ¿se acuerdan? Y el hijo de la viuda muerto. Vaya prueba, ¿no? Después de pasar 3 pruebas, Elías quedó transformado en un auténtico siervo de Dios. Y la transformación tenía un objetivo muy claro. Los desafíos que tenían que enfrentar eran para provocar la transformación del pueblo. Los desafíos que tenía que enfrentar tenían por objetivo que el pueblo volviera a Dios, que el pueblo volviera su rostro a Jehová. Acab era uno de los desafíos, ¿no? Pues por la desviación de su compromiso y fidelidad a Dios vino la sequía. Y lo denuncia Elías. Y Acab, en vez de volver su rostro a Dios, se enoja contra Elías y lo persigue. Es decir, rompe con Dios. Bueno, ya había roto. Ahora persigue a quien lo está denunciando en nombre de Dios. Así que el rey era todo un desafío para Elías. El otro desafío era Jezabel, la esposa del rey, que estaba destruyendo a todos los profetas de Jehová. Elías fue sustentado, ¿se acuerdan?, por los cuervos y por una viuda mientras se escondía de la persecución contra su persona. Y podríamos decir, bueno, ahí donde estabas cómodamente, en medio de todas estas crisis. Pero no era así. Su corazón estaba inquieto, porque esperaba algo de parte de Dios. Él no podía quedarse así. Y una de las tendencias que se da cuando encaramos una prueba es quedarnos en la pasividad, ¿no? O
como se dice en francés, laisser faire, laisser passer. Dejar hacer y dejar pasar. Es pensar que ya todo se resolverá solo. Pero si entendemos que hay un propósito detrás de las pruebas, entonces debemos estar preparados para el mayor de los desafíos, o para el desafío mayor que se nos presenta. ¿Y cuál era este? El profeta tenía que enfrentarse a los profetas de Baal, que en ese momento, junto con la pareja real, estaban al frente de Israel. Ya no leímos todo el demás capítulo, ¿no? Pero nos quedamos cuando Elías se enfrenta al rey Acab y le dice: a ver, junta a tus profetas, a estos profetas de Baal. Y si hemos leído este pasaje tan conocido, conocemos el desenlace. Entonces, este era un gran desafío, enfrentarse a estos profetas de Baal junto con la pareja real, alentando su desvío del proyecto espiritual, del proyecto ético y del proyecto misionero de Dios que les había instruido. Recuerden que Dios había formado al pueblo de Israel con un objetivo básico, fundamental: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese era el objetivo. Por eso ha formado Dios a Shalom también. Y nos vuelve a recordar: y serán benditas en ustedes todas las familias de esta ciudad. Y me serán testigos en todos los lugares. Ese es nuestro objetivo. Y ese nuestro objetivo tiene un contenido espiritual, tiene un contenido ético, tiene un contenido misionero. El pueblo de Israel había provocado la decepción de Dios por haberse ido tras los dioses más famosos de su tiempo, Baal y Asera. Y Elías tenía que enfrentar no solo a los líderes, sino a un pueblo que había desviado su corazón de Dios y de su propósito original. Este es el contexto. Y en este contexto, Dios nos llama a mostrarnos y mostrar el proyecto de Dios, como se lo pidió Elías. Dice en el verso 1: el tiempo señalado por Dios es perfecto. No hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. ¿Se acuerdan? El escritor de este libro comienza diciendo: pasados muchos días, lo cual equivale a decir que era muy cercana a la fecha cuando regresaría la lluvia. Fue en esos previos días cuando vino palabra de Jehová a Elías. No sabemos si esto había sucedido antes, pero Elías esperaba ese glorioso momento. Él sabía que su Dios vendría para notificarle el regreso de la lluvia tras la dura sequía, lo cual confirmaría la exactitud de su profecía. Y bueno, esto, por lo menos a mí, yo espero que a todos ustedes, debe llenarnos de consuelo, porque las promesas de Dios son reales y las promesas de Dios se cumplen a su tiempo, más allá de las circunstancias, más allá de lo que enfrentamos, más allá de aquellos que se oponen a que las promesas de Dios se cumplan. Así que hay que mirar con expectación el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿O no cantamos así? ¿O no decimos: todas las promesas del Señor son apoyo poderoso de qué? De nuestra fe. De nuestra fe. Y debe haber expectación, porque las promesas de Dios se van a cumplir más allá de todo lo que nos rodea, más allá de las circunstancias, más allá del tiempo, más allá de nosotros mismos. Porque en el propósito de Dios no hay mudanza ni sombra
ni sombra de variación. Y el profeta lo sabía, que Dios vendría a notificarle el regreso de la lluvia. Y esto nos ha de animar, porque ni se atrasa ni se adelanta el reloj de Dios. Y es posible que nuestra mente se olvide de muchas cosas, pero no sucede así con la mente de Dios. Él nos tiene en su mente, Él nos tiene en su corazón. Y quizá nosotros nos olvidamos de Él, y quizá nosotros lo ponemos a un lado, pero Él no nos pone a un lado, Él no se olvida, Él nos ama. Él sabe que estamos en su corazón, en su mente, en su proyecto, y por eso entregó la vida de su Hijo, y por eso nos deja su Espíritu y su palabra, para estar con nosotros y recordándonos todos los días que somos sus hijas y sus hijos amados, de su corazón, y que estamos en su proyecto, y que no dependemos de otras cosas más que de su profundo amor. Y que al dejarnos abrazar por su amor, entonces descubriremos que más allá de lo que nos rodee, está el propósito bendito de Dios, que habrá de confirmar nuestra vida. Amén. Así que la sequía hizo su trabajo. Israel tenía que entender que Baal y lo que representa no era la opción para ellos, como se lo hizo creer Acab, como se los hizo creer su esposa, como se lo hicieron creer los líderes religiosos. No llovió por ese tiempo y el ídolo en quien habían puesto su confianza no les trajo la lluvia durante ese tiempo. Y es bueno recordarnos unos a otros que Dios nos tiene en sus manos, que somos ovejas de su prado y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y que si hemos de encarar desafíos mayores después de pasadas las pruebas, Él está allí y cumplirá su propósito en nosotros, hermanos y hermanas. Y su propósito es agradable y perfecto. Y su propósito traerá consuelo, y traerá alegría, y traerá sentido a la vida, y traerá comprensión de muchas cosas, y traerá ánimo y aliento, y traerá fuerzas para seguir adelante y para encarar lo que viene con un sentido de victoria, porque en Cristo somos más que vencedores, y lo somos por medio de su amor. Así que Dios nos llama a mostrarnos y a mostrar el proyecto suyo. Pero también hay una orden señalada por Dios. Verso 1b, al principio el Señor le dijo a Elías, ve y escóndete. Ahora le dice, ve y ¿qué? Y muéstrate. ¿Cómo nos sentiríamos si alguien nos dijera que nos escondiéramos porque nuestra vida corre peligro? ¿Iríamos a ese encuentro? ¿No, verdad? Lo pensaríamos dos veces, ¿eh? Pero eso no sucedió con Elías. Su enemigo Acab, por información del siervo Abdías, le ha dicho que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y sin embargo, la orden de Dios para el profeta es clara y le dice, ve y ¿qué? Y muéstrate acá. Esta orden es todo un desafío. Y si alguien sabía del enojo del rey Acab y de Jezabel, era Elías. ¿O no? ¿Se acuerdan cuando estaba en la cueva? ¿No? Y cuando dice, el Señor le llama y le dice, ¿qué haces ahí escondido, Elías? Y Elías dice, pues ¿cómo que qué hago aquí escondido? Si me están buscando para matarme, soy el único que queda. Y tú me dices, ¿qué estás haciendo acá? Mejor llévame contigo, le dice. De manera que sabía lo que significaba ese desafío.
cuando Dios le dice: ahora levántate y muéstrate. El enojo de Jezabel era tan grande que estaba matando a los indefensos profetas del Señor, pero la cabeza que más deseaba era la de Elías. Y Dios siempre sorprende con sus decisiones, pero todas están cobijadas por su gracia, hermanos y hermanas. No hay que temer a sus órdenes. Hay una urgencia que hay que atender. Algo se está jugando en esta vida, en estos tiempos, y que es determinante para que nos mostremos con el mensaje de Jesús. Algo demanda de nosotros salir y decir: hay otra realidad que viene del proyecto de Jesús. Hay otra realidad diferente a esta, refrescante, transformadora. Hay que decírselo a la gente. Hay que decírselo a los padres y madres. Hay que decírselo a los gobernantes. Hay que decírselo a los niños, por favor. Hay otra realidad a la que están viviendo. Es muy diferente. Que es transformadora, que es refrescante, porque viene de Dios, porque es fruto de la obra de Jesús, porque es poderosa para cumplirse, porque el Espíritu de Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Aquí está. Y hay que levantarnos y decirnos: hermanos, hay otra realidad diferente. Amén. Pero también hay que salir y decírselo a la gente. Y Dios sabe a quién y a qué nos enfrentaremos. Pero también Dios nos dará, juntamente con su compañía, con su palabra, con la presencia de su Espíritu, la salida y todo lo que necesitemos para que su proyecto se cumpla. Por eso la pregunta sería para esta iglesia hoy y para nosotros: ¿de qué nos ocultamos? ¿De quién nos ocultamos? ¿De quién nos escondemos? Hay que salir, hay que mostrarnos, hay que salir y hablar, hay que salir y servir, hay que salir y enfrentarnos a lo que venga, recordando que el Señor va delante de nosotros. Y si Él va delante de nosotros, pues sí, está asegurado, ¿no? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hoy decíamos en la mañana, en el cierre del Instituto Bíblico, hay afuera muchos etíopes que hoy se están preguntando lo que el etíope le preguntó a Felipe: ¿y cómo voy a saber de Dios si no hay quien me lo explique? ¿Cómo voy a saber del amor de este Dios si no hay quien me lo comparta, si no hay quien me lo diga? ¿Cómo voy a saber que hay otra opción de vida si no hay quien me la muestre? Por eso, levantémonos, sí, y salgamos. Pero también hay una promesa señalada por Dios. Verso 1c: Dios jamás nos llamará a encarar un desafío sin que nos respalde con su promesa. ¿Qué dice la Biblia sobre las promesas divinas? Pues que son reales, que son verdaderas y que siempre se van a llevar a cabo. Son en el sí y en el amén, como dice Pablo, del cual no hay manera de que falle. Son el apoyo poderoso de nuestra fe, pero son sus promesas que llegan a cumplirse en la medida que estemos viviendo una vida consagrada, comprometida y totalmente obediente a Dios. ¿Cuál era la situación de Elías?
pues que su reputación estaba puesta en entredicho si la lluvia no regresaba según el tiempo que él mismo había determinado. ¿Qué tal si no se cumplía lo que el profeta había dicho? Pues su prestigio estaba en entredicho, ¿no? Su testimonio también, pero también el de Dios, ¿no? Porque lo habló en nombre de Dios. De manera que si no estuviera tan confiado y tan seguro de que Dios no defrauda, mejor se hubiera quedado callado. Pero como comprobó en su propia vida que lo que Dios dice se cumple, que lo que Dios promete se hace, que está respaldado la voz del profeta con la voz y la presencia y el poder de Dios. Por eso se atreve a decir, en tal fecha, después de la sequía, por causa de su pecado, vendrá la lluvia. Y no tenía duda de ello. Por eso se mostró. Por eso dejó de ocultarse. Porque sabía muy bien que las promesas de Dios se iban a cumplir. Y creo, hermanos, que nosotros podemos enfrentar nuestro mayor desafío, el más grande que sea, pero recuerden que viene respaldada por la promesa de Dios. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así que lo que digamos en el nombre de Dios, confirmada en su palabra y avalada por su Espíritu, se va a cumplir. Así que levantémonos, ¿no? Sacudámonos las del polvo y vámonos a cumplir lo que Dios nos está pidiendo. Y por último, Dios nos mueve para la realización de su proyecto. Hay un proyecto de por medio. Dios no nos mueve para nada. Dios no nos mueve como si fuéramos títeres para divertir a alguien. Dios nos mueve porque estamos insertos en un proyecto suyo. Y su proyecto se llama el reino de Dios. De manera que cuando Dios nos dice levántense, muévanse, vayan, compartan, es porque estamos insertos en su proyecto. El reino de Dios se ha acercado, decía Jesús. ¿No eres tú, mi señor Elías? Pregunta el mayordomo. Es muy fácil para nosotros sentir que estamos solos en medio de las continuas batallas que libramos. Sin embargo, podemos saber, así como en días de Elías, que Dios tiene sus siervos y muchas veces se encuentran en los lugares más inesperados. Por lo tanto, no nos desesperemos. No estamos solos en este compromiso de seguimiento del Señor. Hay muchas personas de buen corazón que se están arriesgando por servir al mismo Señor que nosotros amamos y servimos. Y antes del encuentro con Acab, hay un Abdías en escena. Y es interesante que el nombre de Abdías, que era el mayordomo del rey, su nombre significa siervo de Jehová. O sea que el rey que perseguía al profeta de Jehová tiene un mayordomo cuyo nombre era siervo de Jehová. A lo mejor no se lo sabía Acab, si no le hubiera cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque a juzgar por lo que hasta ahora ha hecho, este hombre era un hombre temeroso de Dios. El rey y su esposa están persiguiendo a los profetas y el mayordomo del rey, ¿qué hace? Esconde a los profetas y les da de comer y les da de beber.
Dentro de la corte real más corrupta que había visto Israel hasta ese entonces, aparece un hombre que amaba a Dios hasta el punto de arriesgar su vida protegiendo a los profetas de Dios. Estaba en el centro mismo de donde salían todas las acciones que ofendían y trastocaban el proyecto original de Dios. Y Dios hace la provisión requerida para enfrentar los desafíos. La provisión de muchos y muchas Abdías es la manera como Dios se vale para enfrentar los desafíos. Y bendigo a Dios cuando podemos ir a lugares donde mucha gente no va, donde mucha gente no quiere entrar, o donde a mucha gente ya no le interesa. Pero podemos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y ir a un refugio de migrantes y compartir medicina o compartir salud a través de los médicos y dentistas, o compartir juegos con los niños, o compartir ropa, o compartir palabras de ánimo, o simplemente escuchar. Son acciones como las de Abdías. Y a la gente que nadie le interesa, a esa gente podemos ir y podemos atender. Y podemos compartir lo que nosotros hemos recibido. Di a tu amo, aquí está Elías, le dice a este mayordomo. Así que mientras Abdías temía porque le cortaran la cabeza, Elías va a enfrentar al hombre cuya causa Dios ha enviado tan terrible sequía. Elías conocía el poder de Acab y su mujer, pero más cierto es que el profeta sabe el tamaño del poder del Dios al quien sirve. Y no siempre, hermanos, tenemos el coraje de un Elías. Y déjenme decirles, no podemos enfrentar nuestros desafíos con nuestras propias fuerzas. Si lo hacemos, vamos a fracasar. Necesitamos la fuerza de Dios. No podemos decir aquí estamos si no vivimos en plena intimidad con el carácter y la personalidad de nuestro Señor. ¿Y ustedes creen que para Abdías fue fácil ir con el rey, su jefe, y decirle: encontré a Elías y quiere verte? ¿Ustedes creen que fue fácil? Yo creo que le iban temblando las piernas mientras iba camino a encontrarse con el rey. No fue fácil mantenerse fiel a sus principios cuando él era el mayordomo de Acab y Jezabel. Pero la lucha tuvo que ser más cuesta arriba cuando se enfrenta con Jezabel, porque Jezabel estaba erradicando el culto a Jehová para implantar el culto a Baal. La situación era sumamente difícil para mantener no solo la fe en esos tiempos de una fe líquida colectiva, sino detener la masacre que se estaba ejecutando contra los profetas del Señor. Pero Abdías, pues corrió el riesgo y se las ingenió y pudo salvar por lo menos, ¿a cuántos? A 100 profetas, y darles pan y darles agua. Y creo que esa observación es muy valiosa, pues se trató de alimentar a tanta gente en medio de aquella terrible sequía, ¿se acuerdan? Y si no hay agua, pues tampoco había pan. Y la gran hambre que era tan notoria. ¿De dónde sacaba agua? ¿Le robaría el pan del palacio para alimentar a esos siervos de Dios? Pues a lo mejor sí. Y se metía a la alacena del rey y le sacaba el pan para llevárselo en las noches a los profetas.
No lo sabemos. Pero como quiera que haya sido, Abdías es claro ejemplo que Dios tiene su gente aún en los peores lugares para dar testimonio de su palabra, para que la palabra de Dios no quede avergonzada y las vidas que sufren sean asistidas con amor, dando de gracia lo que de gracia se pone en las manos de Dios, como esos peces y panes que aquel niño o jovencito puso en las manos de Jesús y que las multiplicó para alimentar a 5,000 varones, más mujeres y niños. Así que, hermanos, no estamos solos. Déjenme decirles, no estamos solos. Shalom no está sola. Tú no estás solo. Tu familia no está sola. No estamos solos. Dios tiene hombres y mujeres en la otra trinchera, confesando su nombre. Amén. Vive Jehová de los ejércitos, que hoy me presentaré delante de Él. Pase lo que pase. Así que ya no insistan. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Cuando son llevados al tribunal porque sanaron a un hombre ahí junto a la puerta, Hermosa se llamaba, del templo. Y le dicen, deja de hablar de Jesús, dejen de hablar de este Jesús. Y los golpean y los amenazan. Y amenazan a su familia y amenazan a todos los demás. Y posteriormente meten a todos los apóstoles en la cárcel también. ¿Se acuerdan? ¿Y qué contesta Pedro? No puedo dejar de decir lo que he visto y he oído. Y miren, si a mí me callan, las piedras van a hablar y quedarán como testigos de que vive Jehová. De que vive Jehová. Y Elías escuchó todo el temor del cual era preso Abdías. Él escuchó que si Abdías le hablaba a Acab, que se había encontrado con Elías, sin traerlo a él, sería un hombre muerto. Elías había escuchado de todas las naciones y reinos donde el rey había ido a buscarle. Así que era lógico que este siervo tuviera ese temor y sin embargo toma una resolución. Y dos cosas le producen el valor para enfrentar la reacción del rey. Por un lado, sabe que su Dios vive. El Dios de Elías vivía y acababa de ser testigo de eso por la vida que trajo al hijo de la viuda. Pero por otro lado, Elías vivía no en la presencia del rey Acab, sino en la presencia del Dios al que amaba y en el que creía. Y no habrá nada que nos detenga cuando vivimos en la presencia de un Dios que es vivo y que nos ha dado prueba de ello, ¿o no? Porque Dios ha dado presencia que vive y de que su palabra no vuelve vacía. Y creo que la resurrección de Cristo es garantía de nuestra victoria. Dios vive. Dios vive. Vive Jehová. Vive Dios. Que en su nombre haremos proezas. Vive Él. Y el rey le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Ahora imagínense la escena. El impaciente Acab ha oído que Elías quiere verlo por información de su siervo y tomando a lo mejor soldados, caballos que todavía le quedaban, decide ir al encuentro más esperado. Hace ya 3 años que ha querido esto, ahora es la oportunidad de enfrentar al hombre que según él es el causante de todos los males que padece la nación de Israel.
Esto parece un duelo final. Pero Elías no tiene temor. Y él también va a ese encuentro. Y a primera vista, aquello parecería un choque de trenes, porque si el rey tenía un carácter que revelaba su maldad y ambición, Elías también tenía su carácter. También tenía el suyo, que se había formado entre la espesura del campo y la relación con su Dios. Y vean, la palabra turbar se traduce en algunos pasajes como víbora, como áspid, como serpiente. De manera que cuando le dice, ¿por qué turbas a Israel? ¿Por qué te comportas como víbora venenosa? Tú eres la víbora venenosa que está matando a mi pueblo. En otras palabras, Acab no deja duda en cuanto a lo que siente por este hombre al encontrarse con él. Pero aunque por causa de Cristo se nos acuse de turbar al mundo, es un gran elogio, decía Pablo. Y Acab comenzó con una acusación con la que pensó aplastar al profeta desde el principio. Y sin embargo Elías responde, no me eches la culpa de lo que está pasando. La verdad es que Dios trajo este juicio de la sequía por causa tuya. Por causa tuya. Y la dolorosa situación del pueblo tiene un solo responsable, y ese responsable eres tú, rey Acab. Elías parece decirle, por tu causa y solo la tuya, Dios ha represado los cielos, porque tú has quebrantado el primer mandamiento de la Biblia. ¿Y cuál era el primer mandamiento de la Biblia? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí hay multitud de dioses en estos tiempos. Nuestro problema en este país y en este mundo no es de ateísmo, es de idolatría. No es el ateísmo, es la idolatría. Cada quien se fabrica a su propio Dios, a su medida. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aún los más sutiles. Y Elías fue un hombre como nosotros, lo afirmó Santiago, pero sus pasiones no fueron obstáculo para servir al Señor. Al contrario, utilizó sus propias debilidades para que Dios se perfeccionara en él e hiciera un hombre de carácter fuerte y de coraje invencible. Fue preparado en Querit, fue preparado en Serepta a través de pruebas duras, pero sirvieron para modelarlo y hacerlo un hombre equipado para enfrentar el mayor de los desafíos. Y hermanos, así como Dios equipó en la soledad de Elías para enfrentar en público a quienes trastocaban el proyecto de Dios, y aunque no fue una tarea fácil, su valiente determinación hizo posible que el pueblo cambiara y volteara su rostro a Dios. Si leen cómo termina la historia, se van a dar cuenta que el pueblo se arrepiente y vuelve su rostro a Dios. Y desechan a Acab y desechan a Jezabel. Bueno, se muere de una manera medio fea, pero los desechan y vuelven su rostro a Dios. Este pueblo necesita volver su rostro a Dios. Y yo creo que este año, hermanos y hermanas, ¿creen que demanda de nosotros un gran desafío?
quizá para tu vida, quizá para tu familia, pero también para esta iglesia. Dios está demandando de nosotros un gran desafío. Seguramente lo que habremos de enfrentar o ya estamos enfrentando no es nada fácil. Pero recuerden, no estamos solos. El Dios vivo va con nosotros. Pero ¿qué espera que hagamos? Que nos levantemos y que vayamos a enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y que digamos, vengo en nombre del Dios vivo. Del Jesucristo que vive y reina y que habita por la fe en nuestros corazones y que es capaz de transformar cualquier cosa, cualquier vida, cualquier circunstancia. En su nombre haremos proezas. Dejemos nuestra comodidad, dejemos de escondernos, dejemos de dudar, dejemos de desconfiar, o peor, dejemos solo de confiar en nosotros mismos y entonces voltemos nuestro rostro a Dios, entreguemos nuestra vida a Él, confiemos en su palabra, dependamos de sus promesas, hagámosla valer y en el nombre del Dios vivo vamos adelante y emprendamos la tarea que tenemos enfrente. ¿Habrá pruebas? Claro. Habrá enemigos muy fuertes, pero en Cristo somos más que vencedores. No estamos solos. Jesús va delante. Y ciertamente este año traerá desafíos, pero en el nombre del Señor venceremos. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que dice la palabra. Y esto es lo que yo invito a ustedes, a sus vidas, a sus familias y a esta iglesia a creer. ¿Lo hacemos? Así que el Señor nos va a decir, levántate y ve al lugar donde te he mandado. Que así sea. Amén. Podemos responder a la palabra, hermanos y hermanas. En sus hojas, el libro 188, perdón, en sus himnarios. 188, 188.
encendemos. Si queremos dar este mensaje, tenemos que afirmar que a nadie le falte la gracia de Dios, porque tenemos la gracia del Señor. Les invito a que en sus hojas, ahora sí, lo podemos buscar por favor, que a nadie le falte la gracia de Dios. Y nadie quede afuera de su bendición. Eso es lo que deseamos para cada ser humano.
Pues nos da mucho gusto que estén con nosotros. Está mi hermano Alfredo, bienvenido, me da mucho gusto. Está Andrea, mi sobrina, bienvenida Andrea. Por allá afuera anda Eduardo, su esposo, y Pía. Y bueno, ahí viene una bebita ya, así que ya dentro de pronto vamos a presentar acá. Que Dios les bendiga, es un gusto tenerles aquí. Canek está por acá, ahí está Canek, nos visita también, bienvenido, que Dios te bendiga. Y creo que los demás somos de casa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, el próximo domingo, como ya compartíamos en el Instituto Bíblico, comenzamos el último libro del curso de discipulado, de manera que aquí estamos todos invitados. No sé si tenemos las copias, aquí están las copias, nuestro hermano Jorge las tiene, así que por favor no se vayan sin llevarse la copia de su último curso, y comenzamos el próximo domingo. ¿Está bien? Y bueno, nos estamos preparando para nuestra celebración de aniversario, así que ténganlo allí bien anotadito. El domingo 9 de febrero estaremos celebrando nuestro culto de aniversario, así que vayámonos preparando. Acérquense los que puedan con nuestra hermana Gaby, ¿no? Acá está Gaby, que es la que está preparando todo lo que tiene que ver con la fiesta, así que por favor acérquense con ella, pero anoten ahí. Estaremos entregando también unas invitaciones para que ustedes puedan hacerlas extensivas a otros hermanos y hermanas. Vamos a estar también invitando a algunos hermanos que pasaron por Shalom y que ahora están en alguna otra comunidad y que nos gustaría que ese domingo nos acompañe, así como la iglesia que nos organizó, que es la Iglesia Bautista Jerusalén. También les extenderemos una invitación, y algunos otros hermanos y hermanas. Pero pues preparémonos nosotros, ¿les parece? Para nuestra celebración. ¿Sí? Creo que es todo, ¿no? Les pediría a mis hermanos diáconos si me hicieran favor de pasar, porque este día, enero es muy interesante porque tiene muchas celebraciones, y una de ellas, el cumpleaños de nuestro pastor. Queremos bendecir a Dios por todos los dones con que Dios ha querido regalarlo, la fortaleza que le ha dado para cultivarlos, y bendecir a Dios por el cariño con que usted cuida a esta congregación. Y mi hermano Humberto Rodríguez nos va a ayudar a hacer la oración. Padre amado, santo y bendito, cuántas gracias te damos por este siervo tuyo, ejemplo, amado por la iglesia, respondiendo al amor de él por nosotros. Te rogamos, Padre Santo, que tú sigas caminando junto de él, para que él siga manifestando ese amor para con esta iglesia. Cuídale, Señor, bendícele, llénale de tu gloria a cada momento, para que su ejemplo pueda servirnos a cada uno de nosotros. Le amamos profundamente, Dios. Ese es un sello de la iglesia para con este siervo tuyo. Pero él también responde de la misma manera, amándonos. Cuídale, Señor, por favor. Bendícele y que siga cumpliendo más años, Dios,
hasta que llegue a ser el mismo tiempo que la hermana Guille. Alabado seas por tu amor en todo, Señor, en el nombre santo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, a nombre de la congregación, pastor, un cariñito. Que Dios le guarde. Siga bendiciendo. Tenemos pastel, así que todos salimos de este lado para abrazar a nuestro pastor y compartir un pastelito. Pues muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Ya le estoy pisando los talones a la hermana Guille. Espera. Está bueno, aguánteme, usted aguánteme. Bueno, está bien. Muchas gracias por su cariño y gracias por su amor. Y pues esto es lo que mantiene viva la vida de un pastor, el amor de su iglesia. Así que lo agradezco infinitamente, como el amor de mi familia. Pues que Dios nos bendiga. Vamos a despedirnos con la bendición pastoral y terminamos con un canto de postludio que se titula Y aquel que es poderoso. Me decía un hermano a quien invité aquí a la iglesia y que ya había venido antes. ¿Por qué no viene, hermano? Dice, es que ahí cantan mucho. Digo, bueno, pues ni modo, hermano. Ni modo. Vamos a orar mejor. Y ahora, Señor, despídenos con tu paz y con tu bendición. Y que el amor tuyo, la gracia de Jesucristo tu Hijo y la comunión de tu Santo Espíritu esté con nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén.